¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí en primera persona. Hoy vamos a conversar con una mujer de la ciencia. Siempre dedicamos en este espacio algún programa a los logros, a nuestros investigadores, sobre todo cuando son de acá de la provincia. Estoy hablando de la doctora en Ciencias Biológicas, Miriam Laconi, que además ella se desempeñó hasta hace muy pocos meses como directora de Investigación, Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud de la provincia, pero que además viene dirigiendo el Laboratorio de Fisiopatología Ovárica del CONICET, y además es una investigadora que ha desarrollado distintos temas en esta área. Así que bueno, vamos a conversar con ella y los logros que se están obteniendo acá en Mendoza, sobre todo con nuestros investigadores que por estos tiempos no la están pasando tan bien por el desfinanciamiento que están teniendo las universidades y los centros de investigación. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Gracias por estar. Muy bien, muchas gracias, Cari, por la invitación. Bueno, es muy importante todo el trabajo que están haciendo en la investigación para combatir el cáncer de ovario, ¿no? Sí, en el laboratorio nuestro, Fisiopatología Ovárica de INVECU, CONICET, hace un par de décadas que trabajamos en realidad abordando varias patologías del ovario. Trabajamos en un grupo multidisciplinario, tenemos veterinarias, bioingenieras, biólogas, hay médicos, y hemos ido arribando al cáncer de ovario gracias a cómo se han ido dando algunos resultados previos, porque comenzamos trabajando con cómo impactaban algunas sustancias en el cerebro. Y empezamos a ver que había algunos llamados de atención sobre el impacto de estas sustancias. Son los neuroesteroides. Los neuroesteroides famosos. Los neuroesteroides, que son sustancias derivadas de las hormonas sexuales, pero que se producen también en el cerebro. Vimos que había situaciones como la receptividad sexual, la ansiedad, la depresión, etcétera, muchas situaciones del área de la psiquiatría que estaban afectadas por estas sustancias en forma favorable, pero cuando arribamos al tema particular de la receptividad sexual, o sea, el deseo sexual de las hembras que estudiábamos, nos llamó la atención en particular y decidimos ver qué pasaba en el ovario. ¿Y los resultados cuáles fueron? Porque ustedes han estudiado también a humanos con este Sí. tema. Sí, o sea, arrancamos con modelos in vitro, que es casi siempre la trayectoria que se hace en los laboratorios, modelos in vitro, después modelos animales, y ahora, hace unos 8 o 10 años, estamos directamente trabajando con líneas celulares derivadas de tumores ováricos de mujeres. Ahí trabajamos en asociación con el Hospital Español y el Hospital Italiano, que son los que nos proveen las muestras, y ellos hacen el abordaje clínico de las pacientes. Nosotros hacemos el abordaje de laboratorio, de mesada, pero después tenemos una visión global de la situación. Uno, si le pregunta a la inteligencia artificial, dice: el cáncer de ovario es causado por cambios en el ADN y no por la producción de neuroesteroides, pero ustedes justamente es ahí donde están trabajando. Sí, en parte es cierto lo que dice. Los neuroesteroides nosotros los abordamos pensando en que podían ser protectores. Como en el sistema nervioso tienen efectos protectores, ¿viste? Los axones neuronales tienen una cubierta de una sustancia grasa que hace que la transmisión neural sea más rápida. Algunos de los neuroesteroides favorecen a que esa cubierta se mantenga activa, crezca. Entonces pensamos que algo de lo que pasaba en el sistema nervioso podía repetirse en el ovario, y hemos encontrado situaciones muy interesantes. Siempre que uno piensa en cáncer, hay que pensar en dos procesos que son muy interesantes. Uno es el proceso de proliferación celular y el otro el de la muerte celular. Estos dos procesos siempre están balanceados en un cuerpo sano. Se producen células, se mueren células. Claro. Entonces, ese equilibrio es un equilibrio saludable. Cuando ese equilibrio se altera por alguna situación, comienza esta situación de crecimiento desmedido que forman las masas tumorales, porque esas células pierden la capacidad natural de morirse, que es lo que uno espera que pase. Claro, ¿y qué es lo que causa el cáncer de ovario? Bueno, el cáncer de ovario es un cáncer particularmente jodido, porque
Cuando uno habla de cáncer en general, los factores son muchos. Hay un porcentaje interesante que es causado por una cuestión genética, o sea, herencia. Uno tiene un pool de genes claro, que hereda. La mamá, la abuela, la tía, Exacto. hermanas. Claro, que mucho de eso fue lo que abordó la doctora Vargas en la otra entrevista. Este servicio de la doctora Vargas es increíblemente poderoso para asistir a las familias en lo que tenga que ver con el cáncer heredofamiliar. En el caso de ovario, el porcentaje es considerable, está entre el 18 y el 24-25% para atribuirlo a una causa genética. Pero hay muchas otras causas y no hay una que sea unidireccional, que vos decís, tengo esto, tengo cáncer de ovario. También pueden haber cambios genéticos. Claro, cambios genéticos, temas que tienen que ver con la calidad de vida de las personas, con qué comen, cómo y dónde viven, qué respiran, qué le meten al organismo en todo sentido, ¿no es cierto? Qué hay en el aire, qué hay en el agua, qué hay en los alimentos. Y mucha relevancia tiene el tema del control periódico de cómo está nuestro sistema reproductor femenino, porque estos tipos de cánceres agarrados a tiempo son tratables. Claro, claro. Obesidad, sobrepeso, todo ese tipo de cosas, bueno, que es lo que decías de qué se come, pero sí. También pienso en algunas enfermedades como por ejemplo la endometriosis. ¿Puede derivar en un cáncer de ovario? Hay ciertas asociaciones entre endometriosis y cáncer de ovario. De nuevo, no hay asociaciones directas, pero suele pasar que en algunos casos una termina en la otra. No hay una relación causa-efecto. Bien. Y que una mujer, por ejemplo, no haya cursado un embarazo, ¿es una posibilidad o la predispone para un cáncer de ovario? Vos sabés que en particular en ese punto hemos estado tratando de investigar en mi equipo y hay posturas opuestas. Ajá. Hay grupos de investigadores que basados en estadísticas, en bases de datos muy grandes y en estadísticas, apuntan a que la ausencia del embarazo podría conducirlo, y por otro lado y por el otro extremo hay quienes dicen que los embarazos múltiples también podrían conducir. Por eso te digo que el cáncer de ovario nos da muchos dolores de cabeza. Claro, claro. Y también hay una predisposición a padecerlo para aquellas mujeres que ya entran en la menopausia. Bueno, ahí sí, hay un ligero aumento en la incidencia en personas que ya han transitado la menopausia. No es muy significativo, pero sí, porque lo que pasa cuando uno entra en la menopausia es que hay ciertos procesos que se modifican porque tenemos diferentes las hormonas sexuales, o sea, todas las hormonas del eje que van desde el hipotálamo, la hipófisis hasta el ovario, sufren ciertas modificaciones, pero esto de nuevo no quiere decir que sea una cuestión lineal, que hay un poco más de predisposición, sí, porque hay ciertos cambios que favorecerían esto, pero no hay una direccionalidad en ese asunto. Y también es importante, ya que vos lo traes a la mesa, recordar que la menopausia es un proceso absolutamente fisiológico. Claro. O sea, no se habla de menopausia como sinónimo de enfermedad. Tal cual, sí, sí. La menopausia es esperada por muchas. Yo me subí al tren de la alegría, digo, porque, bueno, uno se olvida de muchas cosas que te generan incomodidades. Tal cual. El tema de la maternidad está específicamente, se espera que suceda en un periodo de tiempo X para la mujer, pero es un proceso normal, fisiológico y normal, que te predispone para otras cosas. Ahora, Miriam, ¿qué te llevó a indagar en estos temas? Vos sos doctora en biología, docente además. ¿Hay alguna cuestión personal porque también hay investigaciones en animales, trabajás justamente con veterinarios, que ya vamos a abordar algunos otros estudios también muy interesantes? ¿Qué es lo que a la Miriam estudiante la predispuso a estos temas? Bueno, a mí siempre la biología fue una ciencia que me apasionó desde chica. Siempre mi papá me decía, te vas a morir de hambre, pero la biología me apasionó desde chica y siempre me gustó la biología reproductiva.
Cuando empecé con los trabajos para recibirme y después las primeras becas, trabajamos con mi director en la conducta sexual de algunas especies muy interesantes de acá de Mendoza, porque queríamos ver si de alguna manera, modificando algunas cuestiones que tenían que ver con la interacción entre el macho y la hembra, podíamos hacer que esa especie se reprodujera menos. Es la especie, son calomis musculinos, que son unos ratones del desierto mendocino, que son vectores del virus de la fiebre hemorrágica argentina. Empezamos trabajando con eso, descubrimos unas cosas muy interesantes en rituales sexuales reproductivos de estos roedores, y después, ya en la época del postdoctorado, me interesó continuar con la biología reproductiva, pero abordándola ya desde el eje neural hasta el ovárico, porque realmente hay cosas muy, muy lindas para averiguar. Se te van abriendo como muchos caminos, entonces uno tiene que decidir por cuál optar, y también es interesante saber que el camino de la ciencia es un camino que tiene obstáculos permanentes. Ahora, con lo que vos mencionabas al comienzo, el tema a veces de la falta de financiación, hay que estar preparado para la frustración, porque uno plantea ideas, hipótesis, algunos objetivos especiales, y no todo se da. Porque además necesitas justamente el dinero para llevar adelante proyectos, tener un equipo, y a veces eso no está. Yo recuerdo cuando Milei estaba en campaña, te escuché en una entrevista donde él proponía justamente cerrar el CONICET, y me daba mucha gracia que vos habías dicho, bueno, hablan por hablar, tienen diarrea verbal, pero seguimos un poco en esa línea con esto del desfinanciamiento, con esto de solamente que financiar las investigaciones de las ciencias duras, como si las ciencias sociales o las ciencias médicas no tuvieran el peso, cuando además estamos comprobando la calidad de nuestros investigadores, nuestros científicos, ¿no? Sí, realmente la Argentina tiene cerebros muy privilegiados, tenemos gente en todo el mundo. Sin ir más lejos, una de las veterinarias de mi equipo está en Estados Unidos, y cuando ella decidió irse a hacer una estadía afuera, con los antecedentes que tenía, le sobraban oportunidades, y son cerebros que a veces cuesta que vuelvan. Claro. Yo creo que en todas las instancias está bueno hacer análisis de las situaciones puntuales, o sea, saber a ver dónde se está poniendo el dinero, qué se hizo con el dinero que el Estado aportó para estas cosas. Me parece muy bien, o sea, auditorías, controles, seguimiento de qué pasó con las inversiones del Estado en salud. Y realmente, para los que hemos hecho un caminito prolijo, estamos tranquilos en ese sentido, porque la producción en congresos, en publicaciones, en transferencia, en muchas cosas, ha sido una norma dentro de los investigadores Mendoza, de Argentina. Habrá, por supuesto, personas que se escapan de esta media, pero me parece que es muy valioso considerar lo que hay, lo bueno que hay. Por eso es que los investigadores permanentemente estamos tratando de acercarnos a los medios y acercarnos a la gente, porque no se quiere lo que no se conoce. Además hay un tema que la formación, la escuchaba a la rectora Esther Sánchez a propósito del presupuesto y del desfinanciamiento que tienen hoy por hoy las universidades públicas, y ella decía, la formación de un investigador lleva por lo menos 20 años. Entonces hay gente que se está yendo, lo que estás comentando, y es difícil formar nuevos investigadores. Sí, yo creo que sin dudas es muy bueno que los investigadores jóvenes hagan estancias en otros laboratorios, puede ser dentro del país o fuera del país. Estas instancias son muy formativas, tanto en cuanto a lo humano como en cuanto a las habilidades técnicas que uno necesita. Muchos de los chicos nuestros hacen estas instancias afuera y vuelven realmente enriquecidos, pero me parece que es muy importante recuperar esos cerebros, recuperarlos, traerlos e invertir en ciencia. ¿Y cómo los recuperamos si no hay una buena política justamente para atraer los buenos sueldos, financiamiento para los proyectos? ¿Cómo? No hay manera. Estamos intentando en varios laboratorios hacer colaboraciones con empresas. En el caso de mi laboratorio,
por ahí algunas situaciones están favorecidas porque cuando uno trabaja en vínculo directo con la industria farmacéutica puede ser más fácil. Con la industria farmacéutica o con los gobiernos, el Ministerio de Salud, por ejemplo, acá en la provincia de Mendoza, conserva un aporte financiero para la investigación en salud. Es una cosa muy buena, muy, muy buena. Todos los años se hace un concurso que se llama Investigadores Mendocinos. Entonces, es una norma ya que el Ministerio de Salud de la provincia apoya ciertos proyectos de investigación marcando cuáles son las líneas de interés. Eso es muy, pero muy interesante, porque la gente no sabe. De hecho, yo no sabía que existía una dirección de investigación, ciencia y tecnología acá en la provincia que vos has estado dirigiendo varios años, hasta hace poco. Sí. Además de apoyar estos proyectos, ¿a qué se dedican concretamente? La Dirección de Investigación, Ciencia y Técnica también es un baluarte mendocino muy positivo, porque nosotros hicimos un análisis mientras estaba en la gestión de qué había en ciencia y técnica en todas las provincias, y son muy pocas las provincias que tienen o un área específica, llámese dirección, secretaría, ministerio, lo que uno quiera, pero que reúne profesionales que se involucran directamente, ya sea en la evaluación de los protocolos, en la determinación de prioridades, en el apoyo financiero, económico. Y también, particularmente acá en Mendoza, la Dirección de Investigación lo que hizo fue generar una red muy favorable de interacción hacia afuera. O sea, los dos ministros, tanto la gestión anterior como esta, a mí me dieron mucha libertad para trabajar con empresas, con la industria y generar redes de trabajo con otras provincias para que, bueno, en situaciones, por ejemplo, como fue lo de la pandemia, trabajar en colaboración y poder poner quiénes eran los cerebros especiales que teníamos en Mendoza en interacción con otras provincias para trabajar en todo lo que se hizo en la pandemia. ¿Vos estuviste justo en ese cargo durante la pandemia? Sí, yo arranqué justo cuando inició la pandemia, y la verdad que a pesar de la situación muy difícil, la ministra a la investigación le dio un apoyo enorme, igual que este ministro. Y como Rodolfo Montero. Sí, Rodolfo Montero, como que se apoya mucho en los perfiles técnicos. Él tiene un equipo de trabajo muy bueno y se apoya siempre en los perfiles técnicos. Porque me imagino que toda la polémica con las vacunas, que todos estábamos deseosos de las vacunas, pero las vacunas estaban en un estadio experimental. Sí. Entonces, mucho temor de la gente. Digo, debes haber sido fuente de consulta en ese momento. En ese momento la ministra tomó a todo el set que tenemos en investigación en la provincia como sus asesores, y cada vez que había necesidad de, cuando empezaban a ingresar las vacunas, que imagínate en ese momento lo que pasó en todo el mundo, fue que las vacunas no pasaron por todas las fases de evaluación, de seguridad, de eficacia, etcétera, que suele pasar un fármaco a lo largo de su vida. Acá había que apagar un incendio enorme y en muy poco tiempo. Entonces la ministra nos tenía permanentemente trabajando con ella, y de nuevo, como te digo, yo valoro mucho estas dos gestiones porque se han apoyado, han confiado en la ciencia y le han dado voz a la ciencia. De hecho, el ministro Rodolfo Montero ahora hace muy poquito convocó a todos los investigadores mendocinos que ganaron el último subsidio, porque él había establecido 3 líneas prioritarias. Una era infecciones respiratorias, la otra era dengue y la tercera salud mental. Él convocó a las personas que habían ganado este subsidio y los sentó en una mesa para discutir justamente dónde quería que se pusiera el foco, y él quería que le comentaran los resultados del último año. Eso realmente es poner en valor lo que hay en ciencias de la salud, y yo considero que es muy, muy valioso. Sería hermoso que otros gestores de la salud pudieran replicar esos modelos. Claro, en otras provincias también, sobre todo, porque también es difícil, por ejemplo, que los municipios tengan este tipo de departamentos, pero digo, en las provincias realmente es muy bueno. Bueno, y vos sabés, perdón, Cari, pero justo que vos mencionaste municipios, les cuento otra cosa bonita de Mendoza, que hay varios municipios, espero no equivocarme, pero estoy segura de que es Capital, San Rafael, Alvear y Godoy Cruz, que están colaborando ahora en
una movida que surgió del Centro Científico y Tecnológico Mendocino que se llama el Programa de Semillero, que son becas para estudiantes de las universidades, tanto públicas como privadas de Mendoza, que estén involucrados en proyectos de investigación. Qué bueno, maravilloso, Eso muy es bueno. muy lindo. Después lo tenés que invitar al doctor Ricardo Villalba, que es el que coordina ese programa, pero muchos municipios, o sea, de nuevo el Ministerio de Salud ha dado 10 becas, y estos municipios han colaborado para que los estudiantes de sus áreas se vean favorecidos. Pasan por un concurso, una selección, etcétera, pero acá se tiene en cuenta fundamentalmente la calidad del estudiante, o sea, la calidad académica y el compromiso del estudiante y la situación socioeconómica. Qué bien. Te quería consultar por un proyecto que se dio a conocer en el 23, que fue mejorar la producción de vacas en Uspallata y lograr que la comunidad tuviera el abastecimiento local a partir de las investigaciones que ustedes hicieron en los ovarios. Contanos cómo fue todo eso. Bueno, ese proyecto también fue lindísimo, todavía sigue, no lo hemos cerrado. Eso fue gracias a los proyectos federales de investigación que en ese momento largaba la Agencia Nacional. Por eso te digo que ahí está el dolor y la tristeza, porque todo lo que subvencionaba la agencia por el momento está paralizado, sin soporte. Claro. Sí, pero bueno, ahí concursamos por este proyecto y las veterinarias de mi equipo, que son la doctora Antonella Cáceres y Daniela Cardone, ellas querían hacer algo práctico y en contacto con los productores. Entonces, ellas trabajan las dos con cómo impacta el estrés, diferentes tipos de estrés sobre el ovario de la vaca, y se generó un equipo de trabajo con productores de Uspallata que tienen una asociación especial, el equipo de la Agencia Nacional y nosotros, y también trabajó un equipo de asesoría. Ahora no me voy a acordar específicamente el nombre de ese equipo, pero era Asesoría Familiar en Alimentación de Uspallata. Nosotros lo que hicimos fue juntar a los productores, trabajamos directamente en el campo, en Uspallata, que tienen condiciones de cría bastante difíciles en el invierno y en el verano, y se tomaron muestras de estos ovarios, particularmente en las 4 estaciones, porque estos animales tienen situaciones muy críticas en los veranos mendocinos, claro, de extremo calor y extremo frío en el invierno. Y extremo frío. Se juntaron todos los productores, nos permitieron acceder a sus animales y tenemos ahora algunos resultados preliminares que indican justamente lo que pensábamos, que era que los animales que no tienen cierta protección en ese extremo verano de muchísimo calor, el ovario pierde ciertas características que tienen que ver con la fertilidad de estos animales. Se trabajó muy lindo porque se asociaron productores con recursos importantes con productores con recursos escasos, y ha habido cierto movimiento de los animales permitido por esta unión de los productores de áreas donde hay menos alimento, áreas donde hay más alimento, y se está trabajando en la protección contra el sol en el verano. ¿Y pudieron replicar este proyecto en otras áreas, como por ejemplo en otros departamentos que también están en el extremo, como Malargüe o en algunos lugares de San Rafael? Todavía no. Tuvimos conversaciones con productores de Alvear, con el intendente anterior de Alvear, pero nos faltan un poco de recursos humanos, porque mi equipo no es tan grande, pero tenemos muchas ganas de continuar con eso. Hermoso, porque además que protejan a sus propias vacas y que les pueda seguir dando cría y bueno, se autoabastecen, sí, ¿no? Maravilloso. No, y fue increíble la interacción con los productores porque la gente estaba muy ávida de conocimiento, pero al revés de lo que uno pensaba, hemos aprendido muchísimo nosotros de ellos. Había muchas cosas de la práctica diaria del productor que nosotros encerraditas en nuestro laboratorio desconocíamos. Entonces dijimos, bueno, nos pusimos las botas y nos fuimos a agarrarnos al campo. Muy bien. Bueno, ya casi estamos en el final, pero recién se me quedó en el tintero una pregunta. Cuando decías, volviendo al cáncer de ovario, la prevención. Los estudios que habitualmente nos hacemos las mujeres, los controles anuales como el Papa Nicolau, la colposcopía, ¿alcanzan para detectar un cáncer de ovario? Sí, el cáncer de ovario, como decíamos desde el comienzo, es un cáncer muy jorobado porque
cuando se arriba al diagnóstico, muchas veces está en un estado muy avanzado. Pero precisamente lo que vos traes ahora a colación es muy importante para que le quede a las mujeres en mente. Si uno se hace los controles anuales y que lo que está pensando la medicina es adelantar un poquito estos controles, porque como pasaba con cáncer de mama, tal cual como contó Laura, gracias a toda la evidencia que se va encontrando, hace décadas atrás se hacía uno las mamografías a partir de los 50, ahora de rutina es a los 40, lo mismo está pasando con el ovario. Toda la población médica mundial está apuntando hacia que si hay controles periódicos, quizás desde los 40 años, con ecografía transvaginal, se pueden encontrar ciertas alertas que pueden dar aviso temprano para evitar que una mujer caiga en el cáncer. Hay situaciones como folículos quísticos o ya quistes foliculares que a veces tienen condimentos particulares, modificaciones en el tejido, pequeñitas modificaciones en el tejido que con la ecografía transvaginal se pueden ver bien, que pueden ayudar a hacer un diagnóstico temprano. Muy bien. Miriam, un placer haber conversado con vos. Siempre nos resultan cortas las entrevistas porque hay mucho en el área de la ciencia para conversar, pero bueno, gracias por la labor que estás haciendo y cómo se va devolviendo a la sociedad todos estos años de investigación. ¿Cuántos años son? Muchos. Y más de 25, más de 25. Muchos. Bueno, Miriam, pero muchísimas gracias muchas a ustedes. Gracias. Bueno, hemos estado conversando con la doctora Miriam Laconi, doctora en biología. Gracias por estar del otro lado, que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que esta entrevista la pueden volver a ver por nuestro canal de YouTube, el 7 TV, y nos reencontraremos el próximo sábado como siempre.